Marcelino Orbés Casanova fue la figura más importante del mundo del espectáculo a principios del siglo XX. Actuó en los mayores teatros del mundo. Incluso compartió cartel en Londres con Charles Chaplin. Buster Keaton lo consideraba el mejor payaso del mundo. Debería ocupar un lugar destacado en la lista de los grandes artistas del siglo XX. Sin embargo, está en el de los olvidados. Esta es mi historia. Nuestro relato empieza aquí, en la explanada de la Plaza Cataluña, donde estaba situado el primer circo permanente de Barcelona, el Circo Ecuestre o Circo Alegría. Gil Vicente Alegría y Micaela Ramírez, una pareja de acróbatas portugueses, eran sus propietarios. En él actuaban los payasos Tony Glais, Caetano y Mazzoli y un niño con mucha afición que se estaba formando como payaso y acróbata, Marcelino. Marcelino Orbés Casanova había nacido en un pueblecito de Jaca, donde siendo pastor tuvo la ocasión de conocer a un payaso que lo marcaría para toda la vida. Sus padres le permitieron buscarse la vida como mozo de circo, primero en el Teatro Circo Alegría de Zaragoza, el Teatro Circo Barcelonés y sobre todo el Circo Ecuestre. Aquí conoció a la familia Martini, los acróbatas más populares del momento. Habían llegado de Italia en 1870 y estaba buscando a niños menores de 5 años para entrenarlos como artistas. Uno de los números más populares de los Martini era la percha musical. Un niño sostenía una pértiga mientras otro hacía equilibrios sobre ella. En 1885 el Circo Ecuestre fue derribado para reurbanizar la Plaza Cataluña. Sus funciones se trasladaron al cercano Teatro Tívoli. Aquí Marcelino conoció a Óscar Carré, amigo de los Martini, quien acogió al niño en su circo real holandés, con el que recorrió Holanda e Inglaterra haciendo de Augusto, el payaso despistado y bonachón que da la réplica al sabelotodo del Cara Blanca. Al morir Carré se disolvió la compañía. Marcelino marchó a París para presentarse ante el magnate del espectáculo Josep Uller, quien llegó a París desde Terrassa siendo un niño y ahora era banquero y propietario del Moulin Rouge, el hipódromo del Boulevard Clichy y el Nouveau Cirque de la Rue Saint-Honoré, que en pocos años se convertirá en el cine el Gaumont Palace. Se sospecha que Marcelino también actuó en la Capilla Sixtina de los circos de invierno, en Le Cirque d'Hiver, antes llamado Cirque Napoleón. El 19 de marzo de 1896 lo encontramos en Manchester casándose con Louisa Johnson, una jovencita que trabajaba como estanquera en Bristol. De los 9 hijos que tuvieron, 4 se hicieron artistas de circo. Los más conocidos fueron los hermanos Huxter. Marcelino era uno de los artistas del circo Henglers, con el que se fue de gira por Gran Bretaña e Irlanda con el nombre de Marceline. En Dublín, uno de sus espectadores habituales era James Joyce.
Se unió al Moss Empires para llevar su espectáculo al nuevo teatro londinense, el Hippodrome, en Leicester Square. El Hippodrome era el teatro de referencia en Londres. Presentaba a los artistas más famosos del momento. Una de aquellas estrellas en ascenso era Houdini, que compartió escenario con Marceline, tanto en Londres como más tarde en Nueva York. Marceline no era como los demás payasos que actuaban a dúo. Él estaba solo en el escenario. Hacía de Augusto, vestido con un traje que le quedaba grande, con un sombrero de ópera y un bastón. Despertaba ternura. No hablaba, pero con la expresión lo decía todo. El clown es el payaso de cara blanca, autoritario y distinguido, vestido con un rutilante traje de lentejuelas. Por el contrario, el Augusto es el payaso que viste de una manera extravagante, con ropas y zapatos grandes y la clásica nariz roja. En el Hippodrome también actuaba un joven de origen gitano, Charles Chaplin, que en un futuro copiará el estilo triste y melancólico de Marcelino y su peculiar modo de caminar y jugar con el bastón. Chaplin compartía pensión con algunos artistas del circo, como los 8 muchachos de Lancashire. Marcelino se mantuvo durante 5 años en cartel. Era amigo del jefe de pista del hipódromo londinense, el domador Otto Twigg, con el que actuó desde la década de 1890 hasta la muerte de Otto. En marzo de 1905, Marcelino firmaba un contrato por 24 semanas con un sueldo de $125 a la semana con Frederick Thompson y Aylmer S. Dandy, los fundadores del Hippodrome de Nueva York. Era el payaso mejor pagado del mundo. El 11 de marzo de 1905 embarcó en el SS St. Louis hacia la ciudad de Nueva York. La ciudad estaba en plena efervescencia. Hacía poco que se habían inaugurado los almacenes más grandes del mundo, Macy's. La fiebre constructiva iba cambiando la fisonomía de la ciudad día a día. El valenciano Rafael Guastavino, del cual tenemos un vídeo, estaba a punto de empezar las obras de Central Station. De unas calles sucias y dejadas surgió en pocos meses la impresionante Park Avenue. Se estaban edificando 9 rascacielos, entre ellos la torre del New York Times. Al acabar las obras de la antigua plaza de Long Square, se rebautizó como Times Square. En 1902 se abrió en Los Ángeles la primera sala de cine, el Electric Theatre. En 1908 el este del país acogerá a los primeros pioneros de la industria del cine en Hollywoodland. La primera película grabada aquí será In Old California, de Griffith, considerado el padre del cine moderno.
hipódromo neoyorquino estaba concebido como un circo de invierno en la Sexta Avenida. Era, según su publicidad, el teatro más grande del mundo. Ocupaba a más de 500 técnicos, más 500 artistas. Sus precios eran populares. Su aforo era para 5.000 personas y su sistema de iluminación era el más avanzado del mundo. Competía con los del Luna Park, un parque de ocio pensado para la clase media en Long Island. Al final mi contrato se prolongó durante 4 años más. El único que se le podía comparar era el payaso Sliver Oakley del circo Barnum and Bailey, con el que llegó a actuar en algunos de sus espectáculos en el hipódromo. Todos querían conocer al artista aragonés. Era tan famoso que se publicaron tiras cómicas basadas en su personaje en el New York World. Tuvo ocasión de protagonizar 2 películas. Solo conocemos el título de una de ellas, Mishaps of Marceline, que rodó en los estudios Thalhauser Pictures, pero fueron un estrepitoso fracaso. A su regreso al hipódromo, su gran admirador Charles Chaplin se había convertido en una estrella, mientras que la suya se apagaba. En 1922 el hipódromo tuvo que cerrar por las deudas debidas sobre todo a lo costoso de sus producciones. Se reabrió como teatro de vodevil y music hall hasta acabar como cine. La Gran Depresión y la competencia del circo Barnum and Bailey, asentado en el Madison Square Garden, acabaron con el derribo del hipódromo, y en su lugar se levantó un edificio de oficinas. La fortuna de Marceline se había esfumado y, para colmo de los colmos, fue abandonado por su esposa. Para ir subsistiendo, hacía de payaso de conjunto en el circo Ringling Brothers. Ese mismo 1927, en su habitación del Hotel Mansfield, viendo las fotografías de sus mejores tiempos y sonando en el gramófono melodías anticuadas, se suicidó pegándose un tiro. A su entierro en el cementerio de Kensico, al norte de Nueva York, solo acudieron 30 personas. Chaplin se acordó de él enviando al funeral una corona de flores. En Candilejas le recordará explorando la vida de un ex payaso cuya carrera había llegado a un final sin gloria, ante la apatía de su audiencia que alguna vez lo adoró. Pepe Villuela ha encarnado recientemente a Marceline en el film documental de Germán Roda, Marcelino, el mejor payaso del mundo.